Se recomienda el uso de oxígeno en vuelos nocturnos, sobre todo en aviación militar, en virtud de las aceleraciones que ellos pueden alcanzar en las aeronaves que ellos manejan. Si nosotros tuviéramos la capacidad de hacer un electrocardiograma a estas personas en vuelo, en esta distancia, encontraríamos que hubiera algunas leves afectaciones a nivel cardíaco, sin que fueran del todo sobresalientes. En la siguiente fase, que es la fase compensatoria, en donde empezamos a tener ya nosotros problemas de una mayor falta de oxígeno, la encontramos en una altitud entre los 10,000 y los 15,000 pies. Y como habíamos visto, la cantidad de oxígeno ya es menor, ya tenemos una saturación nada más entre 80 y 87%, lo cual nos puede empezar a dar datos de una disminución del juicio y coordinación psicomotriz fina menor. Encontramos un mayor aumento de la frecuencia cardíaca y también podemos encontrar aumento de la presión arterial. También en esta fase encontramos aumento de la frecuencia respiratoria, menor capacidad de adaptación a la oscuridad. Ya les comentaba que el ojo, al ser una extensión del cerebro, pues obviamente empezamos a tener problemas de primera instancia. Puede empezar a aparecer el dolor de cabeza y entre los 10 y los 15,000 pies, la fase de compensación, aumento de la frecuencia respiratoria. Aquí están referidos algunos otros de los datos que aparecen en cada una de las fases. Y ya en la cuarta fase, que es la de deterioro, que está por entre los 15 y los 20,000 pies, encontramos una saturación entre el 65 y 80%, que ya es una cantidad de oxígeno bastante disminuida. Y esta capacidad de razonamiento y el juicio crítico está perdida. Precisamente la persona, a los cálculos que hace, ya falla mucho y la actividad psicomotriz le cuesta mucho trabajo. Les comentaba que más o menos la fase de la práctica que se hacía en medicina de aviación para este tipo de temas era la práctica en medicina de aviación, en cámara de altitud, y que en determinado momento era alrededor de los 20,000 pies. Como vamos a ver ahorita en lo que es el tiempo útil de conciencia, dependiendo a la altitud a la que nos encontremos, nosotros podemos pasar un cierto tiempo sin tener ninguna afectación cerebral, ni mucho menos, con una deficiencia parcial de oxígeno. Hay una reducción del campo visual. Y en la fase crítica, que es arriba de los 20,000 pies, hay una saturación ya menor de 60-65%. Los factores que pueden aumentar problemas de la fatiga es una mala alimentación, estar cansado por diferentes actividades que tengamos extras a nuestra actividad diaria, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad. Lo que al contrario nos pueden hacer que en determinado momento tengamos una mayor resistencia es la altitud a la cual en determinado momento estemos volando, la velocidad a la cual ascendimos, el tiempo de duración de la exposición a la cual estuvimos a esa altitud y temperaturas extremas, ya sea frías o calientes. De esto se deriva un tema que se llama tiempo útil de conciencia y que no es sino que es el tiempo entre el momento en que cesa el aporte suficiente de oxígeno y el momento en que se deteriora la capacidad para realizar cualquier actividad efectiva consciente. Esto es, no necesitamos que la persona se desmaye, sino ya cuando la persona tiene una deficiencia importante de oxígeno, en determinado momento va a actuar de forma incongruente e incoherente y por lo tanto, si no es apoyada por alguna otra persona, pues esto va a seguir avanzando y le va a generar mayores problemas. Aquí tenemos mencionado algunos tiempos útiles de conciencia, precisamente según la actitud a la cual nos encontramos, pero esto es si en determinado momento nos exponemos de manera gradual. Estamos hablando que la altitud entre la que ustedes van a volar entre los 30 y 35,000 pies, en promedio tenemos 1 minuto de tiempo útil de conciencia. De ahí se deriva que en determinado momento, cuando ustedes dan la información en cuanto al uso de mascarillas, la persona se debe de atender primero ella y posteriormente prestar auxilio a alguna otra persona. Toda vez de que si en una descompresión explosiva o rápida, estos tiempos se pueden reducir a la mitad. Y de tal forma que si en determinado momento, promedio 45 segundos o 30 segundos, la persona
no se puede auxiliar a sí misma y quiere auxiliar a otra gente y no lo hace, pues puede caer ella precisamente con este tipo de problemas y después ya no puede auxiliar a la otra persona. Entonces, primero se tiene que auxiliar ella y después ya auxiliar a la otra persona. Igual, factores que modifican el tiempo útil de conciencia son las bebidas alcohólicas, el exceso en tabaquismo, el uso de algunas drogas o fármacos y sobre todo aquellos que en determinado momento pueden generarnos algún deterioro cognitivo o intelectual, como son muchos medicamentos que utilizan de nombre conocido antihistamínicos de forma general y que son utilizados sobre todo para gripe o para algunos problemas de tipo alérgico, son los antihistamínicos. Antibióticos para algún tipo de problemas respiratorios o gastrointestinales, entre ellos se llaman a las sulfas y algunos otros tipos de fármacos. Por lo mismo, cualquier medicamento que estén ustedes utilizando en determinado momento hay que tener cuidado y de preferencia mientras lo estén utilizando y si no saben los efectos secundarios hay que evitarlo o suspenderlo. Y como ya lo habíamos comentado, la exposición a bajas temperaturas. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de problemas de la hipoxia? Si no hay oxígeno a bordo, limitar el tiempo de exposición a una altitud entre 10 y 12,000 pies por un tiempo no mayor a 1 hora. Y si es entre los 12 y 14,000 pies, no más allá de 30 minutos. Y mientras si se cuenta con oxígeno suplementario, utilizarlo en vuelos nocturnos a partir de los 4,000 pies. Esto es porque la oscuridad precisamente va a afectar de manera importante la visión y esto puede hacer que precisamente a una menor altura tengamos problemas de hipoxia. Y en vuelos diurnos a partir de los 10,000 pies. El tratamiento de la hipoxia, pues finalmente es precisamente el oxígeno a través de los diferentes métodos, ya sea las mascarillas de oxígeno, tanques de oxígeno, o dependiendo de lo que nosotros podamos utilizar en su momento. Recuerde que una de las características de la hipoxia es que es insidiosa o traicionera y por lo mismo debe usar oxígeno adicional no cuando aparezcan los síntomas, sino conforme a lo indicado por los altímetros en determinado momento. El entrenamiento en cama de altitud era importante conocerlo para que en determinado momento vieran ustedes los diferentes cambios que se dan y que en determinado momento ustedes siempre deben estar pendientes de lo mismo. Aquí también están señalados los porcentajes más o menos a los que a la altura ustedes tienen una concentración de oxígeno y por lo tanto que deben de utilizar oxígeno suplementario. Cualquier problema que se presente durante los vuelos hay que reportarlo precisamente a su médico de línea o medicina de aviación y realizar sus actividades con máxima seguridad. El siguiente tema se llama hiperventilación. Yo quisiera ver, son cerca de las 12 del día, si tienen alguna duda o pregunta. Si no, tomamos un descanso y regresamos a las 12 para que en determinado momento continuemos con el tema y puedan descansar. ¿Tienen alguna duda? No. Yo no, yo estoy bien. Todo bien. Entonces, nos tomamos un descanso de unos 8 minutos, 12 del día, nos volvemos a ver para que en determinado momento continuemos. ¿De acuerdo? Gracias. Vale. Ok, gracias. Vamos.